Hola hermanos, buenos días. Qué gusto poderles saludar, hermanos. Qué gusto que nos podamos reunir nuevamente. Saludos a todos, hermanos. Es un gusto estar aquí. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Vamos a rendirle culto a nuestro Dios. Y bueno, vamos a empezar con una oración, hermanos. Vamos a poner esto en las manos de Dios. Le invito a mi hermano a que incline su rostro y que disponga su corazón para dar este tiempo a nuestro Dios. Padre bendito, en esta hora, Señor, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos nuevamente a través de este medio, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a lo largo de la semana tú has estado con nosotros, Señor. Le damos gracias, Señor, y este culto, Señor, lo realizamos, Señor, para tu honra, para tu gloria, Señor. Permítenos, Señor, hacerlo con todo nuestro corazón. Permítenos, Señor, estar atentos también a tu palabra, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Habla, Padre, a tu pueblo lo que quieres que tu pueblo escuche, Señor. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y vamos a hacer una lectura. Antes de hacer una lectura, hermanos, quisiera comentar un poco acerca de la situación que estamos viviendo. Ciertamente estamos atravesando por muchos problemas, hermanos. Hay una crisis económica en el país, en el mundo, en los hogares de las familias. También, hermanos, físicamente, hermanos, en cuanto a la salud, también mucha gente ha sido afectada, mucha gente está siendo afectada. Inclusive tú mismo, hermano, puedes estar siendo afectado en cuanto a la salud, en cuanto a la economía. Tantas cosas que están pasando, hermano, que ha sido muy difícil para todos esta situación, hermano. Pero yo quiero invitarte en esta mañana, mi hermano, a que pongas tus ojos en el Señor, a que pongas tus ojos en Cristo. Ciertamente es difícil la situación que estamos pasando, es muy difícil lo que estamos viviendo, pero si nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él va a estar con nosotros en todo momento. Quiero invitarte, mi hermano, a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer, vamos a darle lectura del versículo 22 al 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Enseguida, permítanme, perdón. Dice así la palabra de nuestro Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, esta lectura pues nos trae muchas enseñanzas, muchas, y una de ellas, hermanos, es que debemos de poner nuestros ojos en Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, en Hebreos
12:2, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces, hermanos, nuestra meta es seguir a Jesucristo, nuestra meta es seguir a Jesús, es alabar a nuestro Dios, es hacer su voluntad, y lo vamos haciendo, y vamos caminando, y vamos avanzando. Pero a veces los problemas, hermano, a veces las situaciones difíciles de esta vida nos hacen dudar. Y muchas veces, hermano, nos entra temor. Y muchas veces retrocedemos, hermanos. Así como Pedro dice en el versículo 29, perdón, en el versículo 30, dice Jesús, dice la palabra de Dios, que Pedro empezó a andar sobre las aguas para ir ¿a dónde? Para ir con Jesús. Empezó a andar para ir ¿con quién? Con Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y empezó a hundirse. ¿Cuántas veces ha pasado, hermanos, que decimos, Señor, tú eres mi meta, Señor, yo te voy a seguir, yo te voy a buscar, pero muchas veces llegan los problemas, llegan las aflicciones y dudamos y tenemos temor. Y el temor, hermanos, nos hace tomar decisiones incorrectas. El temor, hermanos, nos hace muchas veces equivocarnos. El temor a veces, hermanos, nos hace quitar nuestra mirada de Jesucristo. Aquí vemos que Pedro empezó a hundirse y le dijo, Señor, sálvame. Y nuestro Dios todo misericordioso asió de él y lo levantó. Y así pasa hoy también. Si has dudado, hermanos, si has tenido temor, Jesús te dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Y deja que Él te tome de tu mano y que te levante. Este tiempo, hermanos, dedícalo. Vamos a dedicarlo a nuestro Dios. Este tiempo vamos a entonar alabanzas, vamos a escuchar su palabra. Y olvídate, hermano, de todo el problema. Dile a Dios, Señor, ayúdame a concentrarme en tu palabra, porque Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Vamos a pasar con nuestro hermano Gibran a entonar algunos cantos, hermanos, y hágalo con todo su corazón. Si tiene el deseo de cerrar sus ojos, de llorar, de orar, hágalo, mi hermano, hágalo, mi hermano Gibran, para seguir con este programa, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la vida de mi hermano Luis, las palabras que Dios ha puesto en su corazón y que sin duda han llenado nuestros corazones de paz, de gozo, ahora en medio de las situaciones que estemos viviendo. Y bueno, pues vamos a entonar estos cantos, vamos a entonar 2 cantos. Y este canto está basado en la palabra de Dios, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, dice así el verso 1 y el verso 2. Y el verso 3 también dice, pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, aquí se refiere que hemos muerto al pecado, decía Pablo también en su carta a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Y bueno, vamos a entonar este canto y usted podrá verlo en la pantalla, y vamos a darle gracias a Dios porque si hemos sido salvos, Él nos mantendrá. Si nosotros seguimos fieles a Él, nosotros tenemos esa salvación segura y estamos con Cristo en cada paso que demos, y cuando Él nos llame a su presencia o decida venir por su iglesia, estaremos con Él. Y vamos a darle gracias a Dios por esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Oh mi Cristo, oh mi Dios, hay gran poder en ti, Señor. Gloria a Dios, hay poder en nuestro Dios, hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias a Él porque nos ha dado esa salvación a través de su sacrificio en la cruz. Y le damos gracias por ello. Y vamos a entonar estos himnos en el Monte Calvario y lo vamos a unir con Cuán grande es Él. Y vamos a entonarlos con todo el corazón y a darle gracias a Dios porque su gracia que nos dio nos ha salvado. Vamos a entonarnos. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel en seguir a Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre
siempre amaré a Jesús. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Tenemos un Dios maravilloso y tenemos un Dios grande, incomparable, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todos lados, está en nuestro corazón y le damos gracias a Dios por ello. Le damos paso a mi hermano Luis. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, como ustedes saben, a veces suceden algunos errores de imagen, de sonido, por cuestiones de las redes, hermanos. Ahorita están saturadas porque pues, mucha iglesia de Cristo está usando las redes para transmitir. Ponga la vista en Jesucristo, ore por nosotros y medite en el Señor. Si llega a pasar esto de que se llegue la imagen, si el sonido no se escucha bien, ponga su mirada en Cristo Jesús y medite en su palabra en todo momento. Vamos a hacer una oración, hermanos, dando gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. Y también, ¿por qué no, hermanos, hacer peticiones a nuestro Dios? Yo quiero darles un pequeño testimonio más en esta semana. Para nosotros, para mi familia, ha sido cuestiones difíciles de salud con la familia y les damos gracias, hermanos, porque sus oraciones, por sus palabras de ánimo, hermanos, muchas gracias. Pero yo sé que así como nosotros, hermanos, muchos de ustedes están pasando por situaciones difíciles, ¿no? Por esta situación económica tan difícil, hermanos, la delincuencia aumentada. Y yo quiero decirte en esta mañana, no quites tu mirada de Cristo. Dice su palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. A pesar de todo esto, hermano, a pesar de todo lo que está pasando, Dios está contigo, hermano.
no lo dudes. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Guarda esa palabra en tu corazón, hermano. A pesar de todo lo que esté pasando, así como pasó con Pedro, a pesar de todas las circunstancias, hermano, no quites tu mirada de Jesús. Vamos a hacer esta oración, hermano. Primeramente vamos a darle gracias a Dios, porque ciertamente, si yo me pongo a hablar, hermano, hermano, te invito, tienes tu rostro y vamos a hacer esta oración, hermano. Padre bendito, en esta mañana, Señor, también queremos darte gracias. Simplemente, Dios, el estar aquí, el estar oyendo tu palabra, Señor, es una bendición, Señor, que tú nos das. Gracias, Señor, por nuestros familiares. Gracias por nuestra casa. Gracias por el sustento, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de la delincuencia, Señor, aquí estamos, Señor, presentes, oyendo tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por las maravillas que has hecho, por los hermanos que has sanado, que has dado tu respuesta. Gracias y por los que aún todavía no, Señor. Gracias porque de eso también, Señor, podemos aprender. Te damos muchas gracias, Señor. Y asimismo, Señor, como hemos hablado de esta situación tan difícil, mundial en el país, en nuestras familias, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos suplicarte, mi Dios, que tú estés con nosotros, Señor, que traigas la paz a nuestras vidas, Señor. Que sane, Señor, a los enfermos, Padre de tu iglesia. Te damos gracias por el de mis hermanos que ha virtual, Señor. Todas las necesidades conozca su tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros y ponemos delante de ti todas nuestras peticiones, Señor. Hágase todo, Señor, conforme a tu bendita voluntad, conforme a tu voluntad que es perfecta, Padre. Y mientras llega tu respuesta, Señor, danos de tu paz, Señor, para seguir adelante. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a continuar con este culto, hermanos, y quiero darle paso nuevamente a mi hermano Gibran para que nos lleve con otro canto y posteriormente, hermanos, pues traiga a sus pequeños, acerca a sus pequeños que estén atentos. Ahí tenemos una sorpresa que ha preparado el área infantil para ellos, pero ahorita mi hermano Gibran les dará más detalles acerca de esto. Mi hermano Gibran. ¿Qué tal, mis hermanos? Bueno, pues vamos a entonar un canto más, como comentó mi hermano Luis. Al finalizar este canto, prepare a sus pequeños. Tenemos un pequeño video que ha preparado el área infantil para ellos. Y con este video iniciamos también una serie de videos que es para ellos. No queremos que ellos también se queden sin su enseñanza. Ya ha sido bastante tiempo. Pero bueno, vamos a entonar este canto. Se titula Hay una fuente en mí y sin duda, a pesar de las circunstancias, hay esa fuente que está, su Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos guía, que nos dirige y que le pedimos a Dios que con su búsqueda Él nos siga llenando más y más de su presencia cada día. Vamos a entonar este canto. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí
que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recíbelo. Una vez más, es un río. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recíbelo. 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 Que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue hasta nuestro Señor Jesucristo. Él solamente es digno de adoración, no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y le damos la honra, la gloria a Él porque Él lo merece, mis hermanos. Y vamos a darle gracias en todo tiempo y en todo momento a nuestro Dios por ello. Y bueno, hermanos, pues vamos a dar paso. Tenga ahí atentos a sus pequeños, donde ellos estén, que pues sabemos que están ahí junto a ustedes. Dele paso ahí a sus pequeños para que puedan ver lo que estábamos a punto de pasar. Es un video preparado por el área infantil y que con él damos inicio a esta iniciativa de nuestras hermanas que Dios ha puesto en su corazón para que los pequeños también tengan su enseñanza. Les damos paso a este video. Muy buenas tardes, niños. Es muy grato para mí volver a saludarles, volver a estar con ustedes. La mayoría de ustedes ya me conocen, pero para quienes no, soy Sandra, soy maestra del área infantil de la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Arará.
Como ustedes saben, pues no han podido tener su clase dominical, como normalmente la venían teniendo. Entonces, a partir de esta semana, estaremos transmitiendo para ustedes estos pequeños devocionales, para que también ustedes como niños tengan su alimento espiritual. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama las malas amistades. Pero primero oraremos al Señor. Inclinen sus cabezas. Bendito Dios, en esta tarde rogamos tu presencia, Señor Padre amado, para que este devocional, Señor, sea agradable a tu mirada, Señor, sea bueno, edificante para los pequeñitos, Señor Padre amado. Te ruego que sea una semilla que quede sembrada en sus corazones, bendito Dios, para que ellos vayan creciendo junto con esta semilla, bendito Dios, y lleguen a ser árboles grandes, fuertes, Señor, que sean adoradores tuyos, bendito Padre, en todo momento, que en todo momento sepan darte gracias, bendito Padre, y que reconozcan que solamente eres tú su Dios, bendito Padre. Gracias infinitas, bendito Dios, por esta tarde, gracias por la vida de los pequeños, Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También alabaremos al Señor en estos momentos. Vamos a hacer un canto. Adiós, buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, mi recompensa tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Este tema fue tomado del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios pertenece a un grupo que está denominado libros poéticos. Y bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en Proverbios 1, 10, 16. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallemos riqueza de todas clases, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él va a darles un mensaje muy importante. En estos momentos se los presento. Hola, yo soy Dani. Soy un cachorro genial. Soy una hermosa creación de Dios. Y quiero decirles
son hijos amados de Dios. Él los ha dotado de algo llamado libre albedrío. Por eso es que ustedes tienen la capacidad de darse cuenta que no todos los niños que ustedes conocen son buenos como amigos. Ustedes deben observar a sus compañeros de escuela, vecinos e incluso a sus familiares con los cuales acostumbran jugar, porque la mayoría de ellos no conocen a Dios y no le temen. Por eso, para ellos es muy fácil hacer cosas que a Dios no le agradan, como mentir, agredir, robar, decir groserías, incluso lastimarnos a nosotros, entre otras cosas desagradables. Pero ustedes sí conocen a Dios y deben ser muy cuidadosos y no dejarse llevar por lo que ellos hacen. Tal vez ustedes digan, pero Gaby, si no los sigo, me quedaré sin amigos. Yo les digo que si lo piensan muy bien, si ustedes sí los siguen, terminarán haciendo todo aquello que a Dios le desagrada. La Biblia dice en el libro de Juan 15:14, vosotros sois mis hijos, si hacéis lo que yo os mando. Jesús nos está pidiendo que hagan lo que a Dios le agrada, que no se dejen llevar por las malas amistades. Él quiere que en todo momento se porten como sus hijos y que no imiten aquellos tipos de niños que son desagradables. Si ustedes conocen a niños que son groseros, traten de decirles que lo que hacen está muy mal. No deben hablarles de Dios. Si ellos no los escuchan, lo mejor es no hacer amistad con ellos. Recuerden que la palabra de Dios dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto quiere decir que si ustedes insisten en hacer amistad con esos niños, terminarán siendo igual que ellos. Bueno, chicos, me dio mucho gusto el día de hoy estar con ustedes. Y yo me despido, me voy a mi casita con mi mamita. ¿Qué les pareció el mensaje de nuestro amiguito Doggy? Fue muy claro, ¿verdad? Recuerden que nosotros siempre debemos estar atentos a todos los niños con los que convivimos. Debemos de observar muy bien cuáles son sus actitudes, si ellos son buenos para hacer amistad con nosotros. Y bueno, nosotros debemos estar confiados que el Espíritu Santo siempre nos guiará para tener los mejores amigos. También nosotros debemos observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si nosotros somos buenos como amigos. Tenemos que observarnos si nosotros estamos dispuestos a darle tiempo a las personas, si estamos dispuestos a ser compartidos, si nos gusta jugar realmente con los niños sin enojarnos, sin molestarnos. Tenemos que observarnos a nosotros y no pensar que solamente nosotros somos importantes. También nosotros tenemos que tratar de ser los mejores amigos para nuestros amigos. Bueno, ahora hagamos una oración final. Inclinen sus cabezas. Bendito Dios, en esta noche te damos las gracias, bendito Padre, por este devocional que nos has entregado. Gracias, Padre amado, y te ruego, bendito Señor, para que estas palabras hayan llegado a los pequeños, Señor Padre amado, para que ellos entiendan, Señor, que solamente tú eres el mejor de los amigos, Señor Padre amado, y que ellos estén dispuestos, bendito Padre, para conocer, Señor, a todos aquellos que les rodean, bendito Padre, a ser ellos los mejores amigos, bendito Padre. Te lo ruego, amado Señor, para que estos pequeños crezcan, Señor, en humildad, Señor Padre amado, siempre dispuestos a ser imitadores tuyos, bendito Dios, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adiós. Qué bonito, hermanos. Gracias a Dios. Muy bonito el mensaje. Gracias a Dios por el área infantil. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Sandra, por su esfuerzo. Y gracias a Dios por la familia Chávez Brígido, que siempre está esforzando por traernos la palabra de Dios de muchas maneras. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y vamos a dar paso, hermanos, a la palabra de Dios. Prepare su corazón, hermanos.
que la palabra de Dios penetre en su corazón, hermano. Vamos a darle paso a nuestro hermano Agustín Chávez, que nos trae la palabra de Dios al día de hoy. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y hermanos y amigos que ya están conectados, sean bienvenidos a escuchar de la palabra del Señor, porque es de suma importancia el alimento espiritual, así como el alimento físico es importante para nuestro cuerpo, el alimento espiritual es muy importante para nuestra alma. Entonces vamos a dar inicio a este culto devocional en cuestión del mensaje. Quiero que preparen sus corazones. Para eso vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a iniciar con una oración, hermanos, y inclinen sus rostros y vamos a disponer nuestros corazones para que el Señor nos guíe. Bendito Dios, Padre misericordioso, Padre bondadoso, Padre de amor, te damos infinitamente gracias por la oportunidad nuevamente brindada para que podamos compartir de tu palabra. Hoy, Señor, te pongo en tus manos a cada uno de los hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Internacional que ya están conectados, pero al igual te pongo en tus manos a aquellos amigos que se han conectado, Dios y Señor. Hoy te los pongo en tus manos para que a través de tu Santo Espíritu tú ministres a ellos, Señor, que les abras los oídos de su entendimiento, Señor, para que tu palabra penetre en ellos y no quede vacía, sino que sea, Señor, de bendición en sus vidas. Hoy me pongo en tus manos, Señor, dirige esta predicación, este estudio. Dirige, mi Señor y mi Dios, Padre mío, para todo esto, mi Señor, porque es para la honra y gloria de tu nombre, Señor, Padre mío, reconociendo, mi Señor y mi Dios, Padre mío, que todo eso es posible gracias a ti. Nosotros, Señor, Padre mío, si tú no nos guías, Señor, no podríamos hacer las cosas, Señor. Hoy tú estás con nosotros y en tus manos ponemos a cada uno de nuestros hermanos y amigos y ponemos nuestras vidas. Todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta prédica estudio. Le llamo así prédica estudio porque la fuente donde he tomado esto es del pastor Darío Silva, de la iglesia Roca, del Casa de la Roca, ahí en Colombia. Me pareció muy importante este estudio y lo adapté a una predicación. La vez pasada que me tocó predicar sobre la fe, también fue tomado igual y es una continuación de lo mismo. Y hoy quiero que pongamos mucha atención y tengamos ese corazón dispuesto a escuchar de la palabra de Dios y sobre todo ser hacedores de la misma, porque es de importancia. Nosotros podemos aprender siempre y cuando la pongamos en práctica. Si nada más la escuchamos y la dejamos, es como aquella semilla que cayó sobre las piedras en el camino y pues no rinde fruto. Pero hoy preparamos sus corazones para que esa semilla caiga en tierra fértil, para que rinda ese fruto que el Señor está esperando de nosotros. Y vamos a empezar con la introducción. Sabemos de antemano que durante la vida en la tierra que caminó aquí Cristo Jesús, fue facultado por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio o ministrar a los hombres. Sabemos de antemano que cuando cumplió los 30 años de edad y fue a presentarse ante Juan el Bautista para que fuera bautizado, ahí fue facultado por el Espíritu Santo. Juan el Bautista fue testigo de que el Espíritu descendió en forma de paloma y lo facultó. Pero Jesús dijo que un día nosotros como cristianos haríamos mayor ministerio. Eso está plasmado en el Evangelio según Juan, capítulo 14, 12, donde dice que de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nos deja esta responsabilidad a nosotros para que hagamos y continuemos con este ministerio aquí en la tierra. Esto no significa que los cristianos seamos mayores que Jesús, sino significa que los cristianos podemos estar también dotados y facultados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo también descienda en nosotros y nos dote de esos dones espirituales para ministrar a personas y capacitarlas, y estas a su vez capaciten y ministren a otras más. Los dones de Dios sabemos de antemano que son dados por el Espíritu Santo para la iglesia de Cristo y para que pueda ministrar como el Hijo de Dios lo hizo, como Jesús lo hizo aquí en la tierra, siempre y cuando el Espíritu Santo va a facultarnos, cuando tengamos esa disposición o ese corazón dispuesto para permitirle que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y para poder continuar ese ministerio aquí en la tierra. Saber y conocer de los dones espirituales es primordial, hermanos, aquí. Los dones espirituales nos capacitarán como verdaderos cristianos. Los dones espirituales son aquellas habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. Y así debemos de usarlos para bendecirnos los unos a los otros o ministrarnos los unos a los otros para construir juntos esa iglesia fuerte que honra verdaderamente al Señor. Y no escuchar aquellas palabras que un día emitió a su pueblo, que les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, hermanos, yo creo que debemos de permitir que el Espíritu Santo esté en nosotros para que podamos realmente adorarle como verdaderos adoradores que le buscan en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores, dice la palabra de Dios, se agrada el Señor. El punto central en el cual yo los quiero llevar es que los ministerios y dones espirituales es para revelar el señorío de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como Dios de todas las cosas, de todas las personas, como un Dios. Debemos de hacerlo de esa forma, porque si alguien dice ser cristiano y tener algún ministerio, pero no afirma el señorío de Jesucristo, pues no tiene al Espíritu Santo en su corazón, porque la evidencia primaria de una persona que tiene el Espíritu Santo es su amor y sumisión a Jesús, es reconocerlo como el Señor, como el Todopoderoso, como el Dios de nuestras vidas. Este era y es y seguirá siendo el camino que Jesús vino a mostrarnos aquí en la tierra. Por lo tanto, debemos seguir sus pisadas como buenos mayordomos, debemos ser esos instrumentos que Dios necesita para que otros puedan conocerle. El apóstol Pablo nos exhorta de no ignorar esos dones espirituales en su primera carta a los Corintios, en su primer versículo del capítulo 12, en el cual nos vamos a centrar hoy en el estudio y la predicación. Así que los invito a que busquen en sus Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer, vamos a estudiarlo todo y analizarlo, pero como cita base vamos a leer del versículo 4 al 7, donde dice, espero que ya lo tengan, hermanos y amigos, si no tienen Biblia, escuchen, pongan atención lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a analizar estos 4 versículos, hermanos, que es de suma importancia. Dice en el versículo 4, hay diversidad de dones.
¿De qué dones habla la palabra del Señor? Vamos a analizarla. Hay 3 clases de dones espirituales a los que se refiere la Biblia. Tenemos, en primer lugar, los dones operativos. En el griego, la palabra que se utiliza para describirlos es la palabra charis, que significa habilidad natural para hacer algo. Luego tenemos otro segundo grupo de dones del Espíritu Santo. Y la palabra que utiliza los textos originales es carismata, de donde proviene la palabra carismático, que es de tal común usanza y muy escuchada en las iglesias. Y el tercer grupo son los dones del ministerio, definidos con la palabra dogma. Vamos a diferenciar entre carismata, que es la habilidad o talento sobrenatural, mientras que dogma es la profesión o oficio. Sabemos que todo esto ha creado mucha confusión y lamentablemente entre la enorme variedad del pueblo cristiano en Latinoamérica, ha habido muchas confusiones sobre esto, sobre dones y ministerios, muchas incomprensiones, hasta falsedades, mal uso y abuso de estos dones, que la Biblia nos regala en su infinita misericordia por medio del Señor. Vamos a ir analizando estos dones, hermanos. Vamos a iniciar con los dones operativos, para que podamos definir lo que dijo el apóstol Pablo, que hay diversidad de dones. Los dones operativos o caris o habilidades naturales, pues sabemos de antemano, la palabra lo describe, son innatos en una persona y no necesitan ser muy espirituales, ni necesitan conocer mucho de la palabra de Dios. Simplemente es parte de las X de cada individuo y nacemos con él, con la inclinación a hacer ciertas cosas. La Biblia habla de 8 tales dones. Vamos a ir mencionándolos, irlos describiendo para que lo vayamos comprendiendo. El primero de ellos que menciona la Biblia es ayuda. Y son las características de aquellas personas que no figuran entre la comunidad, sino detrás de los que tienen que figurar. Pero estos no podrían hacer nada sin su ayuda y precisamente es lo que define el don de ayuda. En la Biblia hay un ejemplo muy claro. En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías tenía un asistente, Baruch. No se sabe que el profeta Jeremías haya escrito ninguna de sus profecías, pero dictaba Baruch y Baruch escribía. Gracias a Baruch tenemos el libro de Jeremías y Lamentaciones. Pero un ejemplo muy que quiero poner y que quiero destacar aquí en la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monterrey, como un ejemplo de ayuda tenemos a nuestro hermano Emanuel, que realmente él está detrás de todo lo que ustedes están viendo, que nosotros aquí figuramos, nos ven, nos escuchan, a él no, pero sin él sería imposible que nosotros pudiéramos hacer esto. Él está detrás de todo esto. Entonces, él tiene ese don de ayuda. Luego tenemos el segundo, administración. Sabemos de antemano que cuando creció la iglesia en Jerusalén, los apóstoles rodearon a la multitud, a la iglesia, y le dijeron, nosotros no nos podemos hacer cargo de manejar dinero y estas cosas de carácter administrativo. Hay que nombrar algunos diáconos para que tengan el cargo de estas funciones. Por tal motivo, las iglesias no han comprendido ni han entendido la diferencia entre el diácono y el pastor. A veces el pastor quiere hacer la de diácono también y el diácono quiere hacer la de pastor, y cuando se meten a manejar tanto lo espiritual como lo económico, pues vienen dificultades en la iglesia, hermanos. Y luego tenemos en tercer lugar lo que como tercer don operativo, el servicio. Tiene relación con la ayuda, pero no es lo mismo. Es más bien aquellas personas que se convierten en catalizadores de ayudas colectivas. Por poner un ejemplo, hay una tragedia, como el caso del terremoto que vivimos el 19 de septiembre,
cuando se presenta esa tragedia, hay algún hermano que inmediatamente se para enfrente y dice, empieza a persuadir para poder ayudar, y comienza a coordinar todo. Empieza a enviar la ayuda, saca inventarios, pone a todos a funcionar. Eso es el don que tienen muchos hermanos, de que tienen ese don de servicio. Y luego tenemos en cuarto lugar otro don operativo, la enseñanza. Y no es propiamente la del maestro de la palabra, es la persona que tiene la habilidad de dar las verdades esenciales. Por ejemplo, el maestro del área infantil en la iglesia, enseñanza. Luego tenemos el quinto don que habla la palabra de Dios, otro don operativo natural, exhortación. La mayoría se ha tomado la idea de que exhortar es regañar, pero al contrario de la palabra que viene en la Biblia, exhortar es paraclesis, que significa algo así como animar, aliviar, levantar en victoria. No es del árbol caído hacer leña, ni al caído caerle, sino levantar al caído. Entonces, exhortación, pues podemos tener que tiene dos formas de definirlo, pero la que más utiliza la Biblia es paraclesis, y es animar, aliviar o levantar en victoria. Luego tenemos otro don que es generosidad. Y son aquellas personas que manejan los bienes materiales de una forma muy amplia. No se limitan únicamente en dar una ofrenda o una cuota así de carácter precario legal, sino que van más allá. Y regularmente este tipo de personas reciben grandes bendiciones, porque la Biblia dice que al generoso será prosperado. Van más allá, o sea, ayudan más, son generosos. Eso es un talento, un don operativo natural que traen ya las personas, algunas personas. Y luego tenemos como séptimo lugar del don operativo la presidencia o liderazgo, que es la capacidad que tiene una persona para ponerse enfrente de un grupo y manejarlo con una gran habilidad. Es líder nato. Muchas veces lo hemos escuchado decir, que son personas que se paran y manejan de una forma espectacular, no podemos decirlo, que manejan a las personas con esa gran habilidad. Ya traen ese don. Y por último, otro don que habla la palabra de Dios y que viene plasmado en la Biblia, misericordia, el don de hacer misericordia. Algunos lo confunden, porque se imaginan que ser misericordioso es irse a vivir con los que sufren, o en la calle darle una moneda a un muchachillo que limpió el parabrisas del auto. Estamos con la idea medieval de las limosnas, ¿no? Que así nos educaron. Sino, no es tirarle dinero a la gente. Es el don de misericordia, es no dar cosas, obviamente es darse a uno mismo. Dar su tiempo, su persona a los demás al servicio, aunque por supuesto implica también pues dar cosas. Eso es lo que son los dones caris, los 8 dones que habla la Biblia, que son ayuda, administración, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y misericordia, que son habilidades naturales innatas que la gente recibe en el propio momento de nacer. Ya las trae, las trae ahí incluidas, y que muchas veces pues son de uso, y que el Señor usa ese talento para darte mucho más, para que puedas ministrar o servir en la iglesia. Y luego vamos al segundo grupo, dones del Espíritu o carismata. Estos son 9 y son mencionados en la carta del apóstol Pablo, en esta carta que estamos estudiando del capítulo 12, en el versículo 8 y 9, que nos dice: porque a este es dada
por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y luego en el 10 continúa, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. En primer lugar dice palabra de sabiduría. Esta es una revelación por medio del cual el Espíritu Santo nos muestra lo que Dios quiere que hagamos. Cuando uno sabe con absoluta claridad lo que Dios quiere que hagamos y nadie nos saca de esa certeza, de esa confianza, de esa seguridad, estamos recibiendo esa palabra de sabiduría. Un ejemplo muy claro está plasmada en el libro de Hechos, en el capítulo 10, cuando tiene esa visión el apóstol Pedro, donde tenía que ir a visitar la casa de Cornelio, donde le declara que los gentiles también estaban llamados a la salvación. Tuvo esa visión tan clara que recibió esa palabra de sabiduría. El apóstol Pedro fue a la casa de Cornelio y él entendió y comprendió que también la gracia de Dios se había extendido para los gentiles. Y luego tenemos en segundo lugar este don del Espíritu Santo, carismata, la palabra de conocimiento. Esta también es llamada o nombrada palabra de ciencia, que es una revelación por medio del cual el Espíritu Santo nos muestra datos específicos de personas específicas en circunstancias específicas. Y hay un caso muy especial relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús, estando en el pozo de Jacob, se encuentra con aquella mujer samaritana y le dice que llame a su marido. Ella le responde que no tengo marido y viene palabra de sabiduría, de conocimiento, perdón, palabra de ciencia a Jesús y él le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces vemos un dato específico de una persona específica, de una circunstancia específica. Esa es la palabra de conocimiento. Y en tercer lugar vamos a ver el don de fe. Y para recordar un poco la predicación que les di hace 2 domingos, que la fe viene en 3 niveles y en una de ellas era la fe espiritual, y esta fe espiritual se iba también a estudiar en tres niveles igual: la fe salvadora, la fe como fruto del Espíritu y la fe como don espiritual. Esta fe como don espiritual es lo que habla aquí en la primera carta a los Corintios, en este versículo del capítulo 12, donde dice en el versículo 9, fe por el mismo Espíritu, don de fe. Y es lo que Jesucristo definió, que si tuviésemos fe como un grano de mostaza, le diríamos a aquel monte, arrójate al mar, y el monte se arrojaría. Es un don que mueve montañas. La certeza que tengo en el corazón, no en la mente, en el corazón, que lo que ordenamos en el nombre de Jesús se hace como lo estamos ordenando. Ese es el don de fe, o el don carismata, o don espiritual, dado por el poder del Espíritu Santo. En cuarto lugar tenemos dones de sanidades. Escuchen bien. Se menciona en plural dones de sanidades. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos enfermedades tanto en el cuerpo y dolencias en la psiquis o en el alma. Las terapias de Jesús iban dirigidas a en estos 2 niveles. Cuando el problema era en el cuerpo por alguna enfermedad, sabíamos que es una enfermedad física. Cuando el problema es en el alma, una dolencia, o en la psiquis, entonces es una sanidad interior. Y un ejemplo de ambas es cuando el leproso se le acercó a Jesucristo
Y Jesucristo, antes de sanar su cuerpo, sanó su alma primeramente. Aquel leproso había sido rechazado por mucho tiempo. Aquel leproso sabía que la ley no le permitía acercarse a cierta distancia y tenían que estar ahí en el área totalmente donde estaban los enfermos o los leprosos. ¿Y qué hizo Cristo Jesús cuando ese leproso en su vida fue siempre rechazado, apedreado cuando veían que se acercaba? Jesús le abrazó. Antes de sanar su cuerpo, sanó su alma. Entonces, por eso habla el apóstol Pablo de dones de sanidades en plural, no un don de sanidad, sino dones de sanidades, porque va dirigido tanto al cuerpo como al alma. Y luego tenemos en quinto lugar, como don espiritual o carismata, el don de milagros. Aun cuando todos los dones son milagrosos en sí mismos, este don llamado de milagros es específico. Consiste en alterar el curso de la naturaleza, por ejemplo. Moisés levanta la vara y el mar se abre. Josué prolonga la luz del sol para ganar unas horas y poder ganar aquella batalla. O hace que la gente dé vueltas alrededor de la muralla en Jericó, pega el grito y la muralla cae. Jesús le habla al viento y en el mar de Galilea, calmando esa tempestad. Ordena la restauración a la vida o la resucitación de Lázaro o de la hija de Jairo. Entonces, este don de milagros es alterar el curso de la naturaleza. Este es un don especial, un don de milagros. Y que es un don sobrenatural. Lo tenemos en sexto lugar, lo que menciona esta carta en el capítulo 12. Tenemos profecía, el sexto de los carismata, que significa anunciar o declarar. Anunciar o declarar. Proclamar, ya vimos también el significado de la palabra proclamar, que es anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Es un don muy incomprensible en los cuales se enumera el apóstol Pablo. El propio apóstol Pablo dice a los corintios que este don consiste en animación, en edificación y en consolación. Esto está plasmado en la primera carta a los Corintios, pero en el capítulo 14, en el versículo 3. Apúntenlo y si gustan más adelante pueden comprobarlo. Entonces este don de profecía es para animación, edificación y consolación. Así que solo el que es un profeta tiene la capacidad de predecir y orientar la vida de las personas. Ese es el don de profecía. No es adivinar el futuro, ni nada de eso, ni echar las cartas, ni hablar con las estrellas, no, es otra cosa. Y el séptimo de los carismata viene siendo el discernimiento de espíritus, dice, que es la capacidad que el Espíritu Santo nos da o le da a una persona para distinguir cuando las manifestaciones sobrenaturales vienen de Dios y cuando vienen de los demonios. Es decir, cuando está actuando el Espíritu Santo y cuando la potestad de las tinieblas. Para poderlo entender es como una especie de semáforo interior que nosotros traemos o que el Espíritu nos da. Se pone ya sea en verde, en amarillo, en rojo, según las circunstancias, y que no tienen explicación alguna. Es un don que está ligado con lo que el catolicismo ha llamado exorcismo, y en la iglesia evangélica lo llaman liberación. Es cuando alguien detecta la presencia de un demonio que está molestando a alguna persona, inmediatamente
tiene la capacidad de darle el orden de que abandone el cuerpo en el nombre de Jesús, de aquella persona, y el demonio tendrá que obedecer. Cuando lo hacemos con esa autoridad, con esa confianza, con esa fe puesta, y en el nombre de Jesús, inmediatamente el demonio obedece. Lo tenemos como octavo lugar, esos dones de carismata o dones espirituales, el don de lenguas, que son los diversos géneros de lenguas y que se dan en circunstancias especiales. En campos misioneros, por ejemplo, el que ocurrió el día de Pentecostés, alguien recibió la capacidad de hablar una lengua y de tal forma que alguien le entendió en ese lugar específico. Lo vemos, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos en forma de fuego y les dio ese don. ¿Por qué? Porque ese día había muchas personas de diferentes naciones y cada uno los oyó hablar en su propio idioma. Es la capacidad que tenemos. Aquí debemos de tener mucho cuidado de no confundirnos el que si tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos que hablar en lenguas, porque ese es, dicen ellos, como la prueba de que el Espíritu Santo habita en nosotros. No. El don de lenguas es con un propósito. Realmente, ¿para qué quieres hablar una lengua si realmente no vas a utilizarla? El Espíritu Santo te va a capacitar cuando realmente sea la necesidad de utilizarla. Por eso dice que dice el apóstol Pablo, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo porque los demás no le entienden. Entonces debemos de tener ese cuidado. No es la prueba de que el Espíritu Santo habita en ti o no, sino es con un propósito, un fin, una circunstancia, y esa fue el día de Pentecostés. Que claro, el que no está exenta de que algún día nos pase cuando estemos en otro país, y que el Espíritu Santo tiene el poder para podernos capacitar y poder hablarle a aquella persona en su lengua. Y luego, por último, tenemos el don de interpretación, que es la capacidad de alguna persona de comprender y transmitir lo que alguien está diciendo en la lengua desconocida. Cuando alguien está hablando en una lengua, obviamente debe de haber alguien que le interprete. Lo aconseja el apóstol Pablo. No nada más es que lo hable, sino que haya alguien que le interprete. Porque muchas veces se han dado casos que aquella persona está hablando una lengua y lejos de estar honrando, alabando a Dios, lo está ofendiendo. Y se han dado casos así. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos. Entonces observemos la diferencia entre los dones caris, que son habilidades naturales que la persona trae incorporadas en su psique en el momento de nacer, y en el caso de los carismata, que es dones que solamente son otorgados a través del Espíritu Santo. No es porque la persona sea muy inteligente o que se haya estudiado no teología o que si tiene maestrías o doctorados seculares, porque está muy preparado. No, eso simplemente es a través de la gracia del Espíritu Santo, a través de la gracia de Dios. Por este motivo el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él es simplemente como Él así lo desea, la persona que Él quiera hacerlo. Y esto es voluntariamente Dios quien los da, como le parece a Él en su soberanía, a distintas personas. Y la persona no tiene nada que ver en el asunto, no es por su preparación, como les había dicho hace unos momentos, es solo va a ser un vehículo de su gracia y el poder de Dios. Y es para un fin. Entonces vamos ahora al tercer grupo de estos. Estamos en que hay diversidad de dones. Estamos sacando esa diversidad de dones, hermanos. Entonces vamos con los dones ministeriales. Vemos aquí que lo que nos dice en
En el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. Vamos a ver estos, a lo que se refiere. Estos dones son un grupo muy importante y los cuales han recibido tanta incomprensión en los últimos tiempos, porque sucede que en las iglesias a todo aquel que dirige un grupo le nombran pastor o pastora, pero no todos son propiamente pastores. El apóstol, al escribir a la iglesia en Éfeso, les dice cuáles son las diferencias de tales dones. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 11 y 12, que nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene una finalidad. La palabra que en el griego se utiliza mucho para estos dones ministeriales es dogma, que significa profesión o oficio, que son prácticamente los profesionales del evangelio. Y estos son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Vamos a ver algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a tratar de discernirlas con la ayuda del Espíritu Santo. Así que pongan mucha atención. El maestro ha sido comparado en la vida del hombre con el dedo meñique. El dedo meñique es el que compensa toda la mano y hace una serie de trabajos que no pueden hacer los demás. Por ejemplo, dicen limpiar la oreja. Quizá digan, no, pues con el otro también me lo puedo limpiar, pero ese es el que penetra más. El dedo meñique. Porque dice la palabra de Dios que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y el meñique representa al maestro, es el que te hace que penetre esa palabra de Dios para que aumente esa fe. Entonces vemos que lo representa el maestro. Luego vemos al pastor, representado por el dedo anular. El dedo anular. Donde los casados, bueno, que yo no llevo la argolla del matrimonio, significa un compromiso eterno. Y no tanto porque no lo llevo, es porque no me he quedado, ¿ah? Y estar casado significa estar casado con la iglesia, casado con sus ovejas. Y esto, el pastor es una persona en una forma particular que se encarga de cada oveja en sus necesidades. Entonces vemos que lo representa el dedo anular. Luego vemos al evangelista, representado por el dedo cordial o el dedo del corazón, nombrado que es el más largo de la mano. Si vemos el más largo de la mano. Y es el que está más adelante, el que se estira, el que va más allá y atraer gente al cuerpo de Cristo. Su función es predicar el evangelio y hacer que la gente acepte a Jesucristo y venga al cuerpo del Señor. Luego tenemos al profeta, representado por el dedo índice. El dedo índice. Observemos cuáles son las funciones del dedo índice o profeta. Señala siempre. Cuando señalas a alguien, ¿cuál es el dedo que te señala? ¿Y cuál es la función del profeta? Tú estás equivocado, esto no lo hagas, este no es tu camino. Es señalar. Luego tenemos al apóstol, representado por el dedo pulgar. Vamos a ver cuál es la característica del apóstol. Así como el pulgar es el único dedo que se acopla con toda la mano. La función de un apóstol es que puede ser y debe ser y le toca ser según las circunstancias maestro, pastor, evangelista, profeta. Es el único dedo que alcanzan los demás. No puede decir no se pueden tocar entre sí, es el único dedo que puede tocar los demás dedos, por eso representa el apóstol. Y vamos, para ilustrar un poquito más esto y para que sea un poquito más entendible, vamos a decir estas cosas. El dedo meñique, maestro, en la Biblia, ¿quién lo representa? Santiago. Su epístola es una epístola de maestro, una enseñanza pragmática del cristianismo.
Él mismo lo dice en la Escritura, lo dice en su carta, en el capítulo 3, versículo 1, dice que no se hagan maestros. Miren que los maestros recibiremos mayor condenación. Él mismo dice, recibiremos, o sea, es el maestro. Santiago. Luego tenemos el pastor, el dedo anular, que es por supuesto el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, donde veía algún grupo de oración, ahí estaba, había gente que ayudara, ahí estaba. Sabemos de antemano que eso era un hombre cordial, pero también con un temperamento sanguíneo, o sea, fuerte. Y el apóstol Pedro lo recibió de Jesucristo el pastorado, donde después de la resurrección de Cristo Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, le decía Pedro, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo, cuida mis corderos, etc. Entonces vemos que esto lo recibió del mismo Jesús, el pastorado. Lo vemos en tercer lugar el evangelista, el dedo cordial. Me parece a título personal que la Biblia quien describe y quien hace esta función para mi punto de vista es Bernabé. No estaba en ningún lugar quieto, en ningún momento parecía un azogue, que él quería ir a muchos lugares a compartir y ganar almas, mientras Pablo se quería quedar ahí a establecer la iglesia un tiempo en lo que maduraban un poco. Bernabé era de los que quería estar, no podía estar, por eso en su primer viaje la acompañó, en el segundo ya no, él fue por su cuenta, por su lado. Entonces vemos a Bernabé actuando como ese dedo cordial, alcanzando y llevando el evangelio a mucho más personas. Y luego tenemos al profeta, el dedo índice. ¿Quién es? Sin lugar a duda, entre los líderes de la iglesia primitiva, pues está el apóstol Juan. Lo vemos que su carta, su evangelio, sus 3 cartas y su libro de Apocalipsis constituyen escrituras nítidamente proféticas. El profeta Juan. Y finalmente tenemos el apóstol, el dedo pulgar. Aunque todos eran apóstoles, sabemos, el más completo era, por supuesto, el apóstol Pablo. Y fue, sin lugar a dudas, el dedo gordo de la mano de Dios. En todos los dones ministeriales, el apóstol Pablo era maestro, sin lugar a duda, evangelista, sin hacerle un favor, profeta, todo el tiempo lo fue, y también pastor. Aunque no fue su don sobresaliente o su ministerio sobresaliente, lo hacía muy bien, pero ¿por qué motivos no fue muy sobresaliente? Porque mientras el apóstol Pablo se sentara a escuchar a una mujer las quejas del marido por 5 horas, pues le quitaba tiempo para escribir todas las cartas que escribió. Entonces, por eso era que se enfocaba, pero cuando lo hacía excelente. Por cierto, entonces aquí tenemos los 5 dones ministeriales que habla la palabra de Dios, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y también llamados dones del ministerio o dones profesionales del evangelio. Muchas veces se han confundido tanto por estas incomprensiones que las iglesias locales no caminan correctamente en el propósito divino. Una iglesia en orden debería tomar en cuenta la prioridad ministerio según sus dones. Debemos de tomar en cuenta esto para poder caminar en orden. Si no tomamos en cuenta como prioridad ministerio según dones, pues vamos a ir cometiendo muchos errores. El propio apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, en esta carta que estamos estudiando en el capítulo 2, en el versículo 15, donde nos dice que la mano no es pie, que el ojo no es oreja, etcétera, pero que debe trabajar cada uno conforme a la habilidad que Dios le ha brindado, le ha dado. Lo llama lo que el apóstol Pedro llamó en una de sus cartas la multiforme gracia de Dios,
colaborándose unos a otros, como los miembros y órganos del cuerpo se colaboran. Aquí en el capítulo 15 dice, si dijera el pie, porque yo no soy mano, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. En el 16, si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy el del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, todos debemos de ministrarnos unos a otros según ministerio y según los dones que Dios nos ha entregado. Es para el servicio, para ministrarse unos con otros, para crear un cuerpo. Por ejemplo, observemos, para poner un ejemplo, si dijera yo, ay, me duele una muela y en la noche, la verdad, esta muela no me dejó dormir. No puedo pensar que los demás órganos le hayan dicho, ¿sabes qué, muelita? Trasnóchate tú solita porque nosotros nos vamos a dormir. Sino que todos tienen que trasnocharse, todos los órganos se trasnocharon con la muela enferma, estuvieron en actividad, estuvieron despiertos con esa muela. De la misma manera, cuando río, no ríe mi boca, sino ríe todo mi cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, en el versículo 26, nos dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Sabemos de antemano, o sea, todos debemos de colaborar, a todos. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, se afecta, son afectados los demás. Cuando el otro está alegre, nos alegramos los demás, o sea, nos edificamos unos a otros. Es la edificación de la iglesia, lo que Cristo vino a marcarnos y que debemos de entender y comprender y llevarlo a la práctica. Si no lo entendemos, hermanos, no vamos a avanzar jamás en esta situación. Y mire lo que dice al final de esta carta a los Corintios, y lo dirige para aquellos que se creen capaces de llenar las necesidades de la iglesia. Al final de esta carta, en el versículo 29 y 30, dice, ¿son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Vemos que no todos nos necesitamos unos a otros. No podemos decir, yo puedo solo, yo no necesito de nadie. No, todos necesitamos de todos, hermanos. Y más dentro del cuerpo de Cristo. Si en el mundo no podemos solos. Necesitamos de todos. Aunque alguien diga, pues yo no necesito de nadie. Pues sí necesitas del transporte. Necesitas de aquella cajera que te cobre. Necesitas de aquel que te haga cualquier servicio. Del médico, del dentista, del que viene y te checa el cobro de la luz, del teléfono, de todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. Así que no podemos decir que yo puedo solo. Es una locura decir eso. Y vamos como conclusión, hermanos, en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Es lo que digo. En otras palabras, los dones espirituales están destinados a ser provechosos y cubrir necesidades, no para usarlos como un juguete y egoístamente. Puedo recibir dones del Espíritu por medio de la fe. Tengo mi corazón dispuesto, lo recibo, está bien. Pero los tengo que poner en la práctica. ¿Para quién? Para los demás, pensando en los demás, no pensando egoístamente, no pensando nada más en mí o para ser vanagloriado yo. O sea, imagínense que alguien está enfermo, llega alguien que tiene ese don de sanidad y lo levanta cuando ya los médicos le desahuciaron. Imagínense la impresión de aquellos de los familiares cuando alguien ora por él y es levantado a la vida, levantado. Aquellos empiezan a halagar a la persona que lo levantó y se olvidan de quién verdaderamente vino ese poder.
Es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos y Dios usa como instrumento aquel médico y el medicamento que tomamos nos sana, nos cura. Después egoístamente andamos recomendando al médico y al medicamento hasta autorrecetamos diciendo con esto yo me sané y con esto tú te vas a sanar, olvidándose de quién vino esa sanidad, del Señor. Entonces no debemos de caer en esto, debe ser para provecho, siempre pensando en los demás. Si Dios nos usa y nos da un don o tenemos algún talento, debemos de ponerlo en el servicio de los demás. Si yo pienso así egoístamente, pues estoy haciendo lo incorrecto y ante los ojos del Señor, pues no voy a ser tan agradable. Por eso el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Nosotros procuramos tener ciertos dones para el servicio en nuestro ministerio según nos lo haya dado el Señor. Y tenemos esas capacidades y tenemos esa confianza en que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos está dirigiendo para poder llevar la bendición a los demás, no pensando egoístamente. Pero el apóstol Pablo dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Un camino más excelente. ¿De qué se trataba esto? Del amor ágape, del amor de Dios. Y es cuando el apóstol Pablo, después del capítulo 12, empieza a escribir el capítulo 13, la preeminencia del amor. Empieza con esa carta excelente del amor y nos motiva. Ese amor es como una persona que ha encontrado agua en un oasis y que desesperadamente busca algún contenedor para llevar agua a alguien que está muriendo en el desierto. Así son los dones espirituales, como ese contenedor. El contenedor no es muy útil por su cuenta, pero cuando es usado por alguien que tiene amor y así mismo ha encontrado y puede dar vida a un alma sedienta, se vuelve útil esos dones. En el mismo contexto, también en ese capítulo, pensar en querer recibir honra de los demás cristianos es buscar la vanagloria, donde nos advierte el apóstol Juan dentro de nuestra oración al Señor. Debemos de solicitar que nos libre de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Porque Dios nos capacita y muchas veces nos volvemos vanagloriosos. Vemos a muchos pastores en la actualidad siendo vanagloriosos, diciendo que de ellos trae el poder del Señor y de la sanidad y que ellos son los que hacen las cosas posibles. Y los vemos dando conferencias y cobrando cuotas extraordinarias para poder sanar a alguien, y hay prédicas de sanidades y cultos de sanidades y se congregan multitudes con enfermos. Es un caso, pues Cash Luna es una de esas personas. Entonces debemos de evitar caer en eso, ser vanagloriosos en ese sentido. Debemos siempre ser humildes para que el Señor esté dispuesto a seguir ayudándonos. Y muchas veces hay manifestaciones, no digo que Cash Luna no, porque sí ha habido manifestaciones de sanidades en sus encuentros, pero no es tanto por él, sino por el amor tan grande que tiene por la persona que se acercó. El Señor se manifiesta. Dice muchos que el Señor usa vasos sucios a pesar para llevar la bendición a la otra persona. Y ellos lo usan para manipulación y enriquecimiento ilícito, y yo creo que eso está muy mal. Procuremos nosotros no caer en este sentido, hermano, de la vanagloria. Procurar siempre que nuestra oración sea el mismo que tuvo el apóstol Juan
el quitarnos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque eso es lo que ha llevado al hombre a pecar deliberadamente. Y lo vemos que la caída del hombre fue el caso de Eva, y ha sido el caso de muchos de nosotros también, en caer en el pecado, los deseos de los ojos. Nos dejamos de guiar por los ojos. Por eso decía mi hermano Luis que nuestra mirada esté puesta en Cristo Jesús, y nuestra mirada debe de estar puesta en Cristo Jesús, reconociendo que Cristo es el centro de nuestra vida, Cristo es el centro de nuestro universo. Sin Cristo no podemos ser nada. Nosotros debemos ser esos discípulos cristocéntricos y reconocer el señorío de Cristo Jesús y darle honra y gloria a Él. Que realmente cuando nosotros hagamos un bien a alguien en necesidad, le aclaremos que no somos nosotros, que es Dios que le ama y Dios quien le entrega, que nosotros simplemente somos instrumentos. Como un médico decía cuando le daban las gracias de su sanidad, decía a él que le dieran las gracias a Dios porque él simplemente, nada más lo único que había hecho era vendar las heridas. Dios había hecho todo lo demás. Así nosotros, hermanos, debemos de tener esa misma actitud, ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús nos vino a marcar el camino de la humildad, de cómo agradar al Padre como un hijo verdadero de Dios. Cristo vino a predicar con el ejemplo y debemos de seguir esas pisadas, ese camino. Así que yo los exhorto, hermanos, que lo sigamos así. Espero que este estudio, predicación, sea de bendición y la apliquen en su alma, hermanos, la llevemos a cabo, y que si nosotros queremos ministrar o servir a Dios, que pidamos al Espíritu Santo esa capacidad de lo que nos hace falta, que nos dote el Espíritu Santo de esas capacidades que nos hagan falta para poder servir a la iglesia y poderla edificar, para que esa iglesia honre verdaderamente a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Así que, hermanos, vamos a hacer una oración para dar por terminado este culto, y espero que se haya sido de bendición en sus vidas. Inclinemos nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios, y nos enlazamos con nuestro hermano Luis. Bendito Dios, Padre misericordioso, te damos infinitamente gracias, Señor bendito Dios, por tu alimento espiritual. Ayúdanos, Señor Padre mío, a ser hacedores de la misma, Señor. Que tengamos en nuestro conocimiento todo esto, Señor Padre mío, porque esa es parte de lo que es conocerte a ti, Señor. Saber cuál es tu voluntad y saber cómo agradarte, Señor. Ayúdanos a que así sea, Señor, que seamos verdaderos discípulos tuyos, verdaderamente cristianos, que seamos aquellos mayordomos, aquellos seguidores, aquellos que estemos pisando donde tú viniste a dar ejemplo, a seguirte, a poner nuestra mirada en ti, amado Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos a través de ti, Señor, porque reconocemos que sin ti no podemos. Ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Pues nos enlazamos con nuestro hermano Luis. Gracias, hermano Agustín. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por este mensaje, hermano. Ciertamente Dios nos ha dado dones a todos, y pues debemos de usarlos para la edificación de su iglesia, hermanos. Estamos ya a unos minutos de terminar. Vamos a dar unos anuncios, hermanos. Vamos a seguir orando por la situación mundial en torno de esta pandemia, hermanos. Vamos a estar orando por todo lo que está sucediendo en el mundo, por lo que está sucediendo en el país, hermanos, por lo que está sucediendo en nuestros hogares. Orar unos por otros, mis hermanos. Necesitamos mucho estar pidiéndole a Dios que nos ayude a salir adelante en medio de todo esto, hermanos. Y quiero invitarte, hermano, también que si tienes alguna petición, hermano, ahí, apúntala, hermano. Dice yo, cualquier
petición que quieras que oren por ti, hermano. También si necesitas que algún hermano te dé palabras, si necesitas que alguno, puedes hacerlo con confianza con cualquier hermano de la iglesia, o puedes dirigirte con algún hermano del consejo si quieres que te den palabra, hermanos. Cualquiera lo puede hacer, hermanos, pero yo te puedo decir, hermanos, que puedes confiar en cualquier hermano del consejo, a cualquiera que tú le tengas confianza, cuando quieras acercarte, hermano, y tienes un problema, exprésalo, hermano, y vamos a estar orando. Acaba de decir mi hermano en la predicación que cuando un miembro se duele todo el cuerpo, hermano. Somos una familia en Cristo. Somos una familia, somos hermanos y nos dolemos, hermanos, de lo que está pasando en cada una de las familias de la iglesia, hermanos. Y vamos a ponerlo en oración, vamos a orar. Todos estemos en oración en estos días, hermanos. Nos hace mucha falta, hermanos. Querido hermano, amigo, tú que nos acompañas también, puedes hacerlo también, puedes, si tienes alguna petición, puedes expresarla a través de este medio o con aquel hermano que te haya invitado. Acércate, trata de acercarte y vamos a estar orando también por tu petición. Vamos a seguir confiando en Dios. También, hermanos, les recuerdo que el próximo miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro devocional. Hermano, te exhortamos a que estés presente, hermanos. Ciertamente, pues baja un poquito la asistencia, igual por el trabajo, por las actividades que uno tiene en la semana. Pero, hermano, yo te invito a que si tú puedes, conéctate, hermano. Conéctate para que escuches la palabra de Dios. Lo que Dios tiene para ti. Próximo domingo también, hermanos, volvemos a ver aquí a las 12 del día para recibir palabra de Dios, para entonar cantos en su nombre. Y también quiero avisar, hermano, que las predicaciones están apareciendo en YouTube, al igual que el video de los pequeñitos. Si lo quieres volver a ver, hermano, puedes conectarte a YouTube para que puedas ver todo esto, hermano. Bueno, hermano, pues vamos a hacer una oración de despedida y quiero repetir nuevamente, hermanos, el versículo que decía al principio, Isaías 41:10, hermano. Cierra tus ojos, hermano. Toma esa palabra de parte de Dios para ti, porque es palabra de Dios, hermano. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hacemos una oración, hermanos, para despedirnos y asimismo le damos paso a mi hermano Agustín para que también nos despida con la bendición apostólica. Cierra tus ojos, hermano, inclina tu rostro. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, en el cual tú nos has bendecido, en el cual, Señor, nos hemos gozado, Señor, en medio de tantas cosas, nos hemos gozado, recibimos palabra de paz, de esperanza, Señor, recibimos de tu enseñanza, Señor, tú nos has enseñado el día de hoy, Padre, que debemos de usar los dones que tú nos has dado, Señor, para edificación de tu iglesia, para consolar, Señor, para animar, para exhortar, Padre, para traer esperanza, Señor, tuya, Señor, hacia la gente. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que estés con nosotros a lo largo de esta semana, Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y sabemos que tú nos vas a seguir ayudando, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos, Señor. Quédate con nosotros, Padre, y anímanos, Señor. Pon en nuestro corazón el deseo, Señor, de estar orando unos por los otros, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano Agustín para despedirnos con la bendición apostólica. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues damos gracias a Dios por sus vidas de cada uno de ustedes, hermanos, y vamos a despedirnos con la bendición apostólica que viene en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, donde el apóstol Pablo se dirige hacia las iglesias. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de vosotros. Amén, hermanos. Estamos despedidos, hermanos.